De acuerdo. Entonces, vamos a dar inicio a esta clase. Derecho Civil 3, modalidad nocturno, obligaciones civiles en razón a la circular girada por el gobernador del estado, derivado de la inauguración del Mundial y por ende las actividades a distancia. Voy a compartir mi pantalla para poder retomar la presentación del curso. Y también comentarles que ya les voy a mandar el enlace para que puedan ya revisar las tareas complementarias que se asignan para este curso con el debido tiempo para que puedan tener forma de presentarlas correctamente. Pregunta, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Y si se ve la presentación de obligaciones civiles. Sí, sí se ve. Perfecto. Bien, la última sesión, bueno, las dos sesiones que hemos tenido con antelación, se explicó precisamente el concepto de obligación, se identificó cuáles son los elementos alrededor de una obligación, examinamos lo concerniente a los sujetos como persona física y jurídica y de igual manera realizamos un análisis acerca del objeto de las obligaciones civiles. Analizamos de igual forma lo que conviene a los elementos ya en la relación contractual, hablando precisamente de la forma y los requisitos de validez para que un acto jurídico pues surta sus efectos de una manera adecuada. Y culminamos la sesión pasada cuando consideramos precisamente las fuentes de las obligaciones civiles. Y decíamos que las obligaciones civiles pues no se presumen. Quien aduzca tener una obligación, una facultad para exigir a otro un cumplimiento de una prestación, pues tendrá que hacer alusión al título que le da origen. Y como sabemos, pues las fuentes de las obligaciones, pues es el lugar de donde emanan las obligaciones y este lugar pudiera ser de una diversidad de actos. En este caso, la principal fuente de las obligaciones, pues es la voluntad de las partes, pero también encontramos como fuente de las mismas la ley y la responsabilidad civil que se obtiene en su momento por la comisión de un hecho ilícito o por el uso de aparatos peligrosos o actividades de riesgo que ya analizaremos más adelante. Pusimos este esquema en donde examinábamos cuáles son las principales características de los actos jurídicos y de alguna manera comparábamos y hacíamos las diferencias, hacíamos visibles las diferencias que hay entre los hechos y los actos jurídicos. Entonces, en ese tenor, analizamos por completo qué son los actos jurídicos, cómo se pueden confeccionar los actos jurídicos, llámese la voluntad unilateral de una persona o bilateral cuando se trata de dos personas e inclusive más de dos personas, haciendo también alusión a la voluntad plurilateral. Y luego culminamos con los hechos jurídicos. Decíamos que los hechos jurídicos pueden provenir de la voluntad de las personas, pero también pueden generarse a través de cuestiones ajenas a la voluntad de las personas.
llámese esto un hecho de la naturaleza, un caso fortuito, y poníamos algunos ejemplos como el nacimiento, la muerte, catástrofes naturales, pandemias. Y en cambio, en los hechos jurídicos voluntarios decíamos que aquí todo se centra en la voluntad y las consecuencias, a diferencia de los actos jurídicos en los cuales sí se quiere y sí se sabe la conducta y la consecuencia. En los hechos jurídicos voluntarios se quiere la conducta, pero la consecuencia se desconoce, porque hay hechos jurídicos que tienen efectos lícitos y otros ilícitos. Y como lícitos poníamos como ejemplo la gestión de negocios y como ilícitos los delitos, entre otros. Pues bien, entonces vamos a retomar de todo este, digamos, este brevísimo repaso en el cual platicábamos acerca de los elementos de las obligaciones civiles y con ello reseñábamos cuáles son los requisitos para que los actos jurídicos tengan validez y además de la validez que hablábamos de la voluntad, pues para que un acto jurídico tenga plena validez, pues no obstante que ocurra la voluntad, esta voluntad no debe de tener vicios, ¿sí? Los vicios en materia civil, pues pueden generar consecuencias. Las consecuencias que se pudieran llegar a generar, eh, digamos, la consecuencia más grave es nulificar el acto y en derecho, pues lo que es nulo, pues no tiene efecto alguno. Quiere decir que no, es como si no hubiera existido. Entonces, hablando del primer vicio de la voluntad y haciendo alusión a la teoría de las obligaciones civiles, pues hablamos del error. El error es un concepto falso de la realidad, una creencia que no es conforme a la realidad. Entonces, podemos hablar de que cuando hay error, encontramos ahí que hay una discrepancia en lo que una persona puede creer y lo que es realmente. Y aquí les pongo un pequeño cuadro en donde podemos analizar algunos de las clases de errores que se pueden llegar a dar en las obligaciones civiles. Y entonces entendemos que, por ejemplo, en el caso que estábamos platicando, estábamos tomando un ejemplo muy claro que era una compraventa de un vehículo automotor, en el cual pues destacábamos, ¿verdad? Los elementos, los requisitos e incluso estos, digamos, de alguna manera, las características que debe de tener este contrato de compraventa. Entonces, aquí podemos observar diferentes clases de error. Y decimos que si el error de hecho o de derecho recae en la causa determinante del contrato. Es decir, que cuando se tiene un error en la concepción del derecho que se va a constituir, porque los actos jurídicos constituyen derechos, en este caso propiamente en el ejemplo que estamos sustentando, cuando yo creo un contrato de compraventa, pues se generan derechos y obligaciones. Entonces, imagínense que hay un error, ¿no? En lo que, a lo mejor el error puede recaer en el derecho que tiene la persona. Imagínense, sonar muy absurdo, pero imagínense que la persona va a comprar, pero la otra persona no le va a vender, sino que la otra persona piensa que le va a dar en arrendamiento. Entonces ahí hay un error de derecho.
Hay un error de derecho en el cual pues recae en la causa determinante del contrato, porque finalmente el contrato pues se hizo para vender un vehículo y resulta que una de las dos personas cree que se va a dar en arrendamiento, no va a venderse. Podrá sonar muy absurdo, seguramente es nada más para un ejemplo como para que se entienda esta parte, porque finalmente el error sí vicia la voluntad de la persona. Tan sencillo es como decir, no es lo mismo dar en arrendamiento que generar una compraventa. Y esto recae precisamente en el objeto del contrato. Por ejemplo, en el objeto del contrato, la traslación de uso es en el arrendamiento y la traslación de dominio sería en la compraventa. Entonces ahí hay un error en el derecho que les asiste a las personas que van a celebrar ese contrato. Cuando el error es de hecho o de derecho, por esa falsa apreciación de la realidad, y recae en la causa determinante del contrato, o sea, finalmente el objeto principal, pues eso puede generar que se invalide el contrato. Por eso decíamos cuáles son los requisitos de validez, ¿no? Para que valga realmente el contrato y pueda tener efectos jurídicos deseables. Luego, en el segundo supuesto tenemos el error de calidad y dice que recae sobre el sujeto. Muchas veces en algunos actos jurídicos podemos entender que la calidad de las personas, ¿sí? Puede viciarse, es decir, puede que haya una persona que no sea la apta para poder generar ese acto jurídico, que no sea la que tiene el interés, la que tiene el derecho de generarlo. Entonces, si el error recae sobre el sujeto, pues también puede provocar una invalidez del contrato. Tan es así que podemos entender que si una persona genera un contrato que no le corresponde generar, pues puede tener un vicio en el consentimiento, ¿no? Puede generar un vicio en el consentimiento de las partes. Y así tenemos también el error de identidad o cualidades esenciales. Imagínense que de pronto también muy curioso ese ejemplo, ¿no? Que se puede llegar a poner en el tema del matrimonio. Ya decíamos que el matrimonio, pues no es un contrato como tal, pero sí es un acto jurídico, es una institución de orden público, interés social, es un acto civil solemne. Pero así como es un acto jurídico, pues es un acto jurídico que por la ley es permisible generarlo a través de representante legal. Entonces, imagínense que el error recae sobre la persona con la que se va a contraer matrimonio. Ahí ustedes podrán decir, bueno, ¿y cómo alguien va a equivocarse con quién se va a casar, no? No estamos hablando de que se casó con una persona y después cambió y se hizo una persona eh, mala o con vicios. No, estamos hablando de que una persona se casó por conducto de apoderado y se casó con alguien con quien no debía casarse, ¿no? Entonces, ahí hay un error. Podrá sonar muy difícil de creer, pero bueno, sí, sí es un ejemplo válido, sí seguramente pudiera haber sucedido y por algo tenemos esta figura del error y sus diferentes contextos, ¿correcto? Cuando el error es así y recae en un contrato, en un acto jurídico, sobre la identidad o cualidades esenciales del objeto, pues simplemente no era lo que yo quería comprar, ¿no? Ya lo decíamos en la clase pasada, imagínense que les van a comprar un Jetta y llega la persona con un Tsuru y ya le habían firmado, ya se habían obligado y no es, ¿no? Ahí hay un error de cualidades esenciales que recae directamente sobre el objeto. El objeto era comprar un vehículo de ciertas características, el cual pues no se apega a la realidad. Como verán,
en estos tres supuestos que acabamos de considerar, pues hay una invalidez del contrato, es una nulidad. Y esto provoca que el acto no tenga ninguna validez y todo se retrotrae a como era antes de haber celebrado el acto jurídico. Pero por otra parte, si el error solamente, estamos en el cuarto supuesto, si el error solamente recae sobre cualidades accidentales, es decir, que solamente recae sobre cosas que pudieran llegar a subsanarse, vamos a suponer, vamos a cambiar el supuesto un poquito para dar el ejemplo. Se están vendiendo una tonelada de mango, ¿no? Una tonelada de mangos. Pero de esa tonelada de mangos, pues se supone que era una tonelada de mango Manila y resulta que parte de esa tonelada no es mango Manila, es mango Ataulfo o mango Petacón o cualquier otro mango que ustedes quieran y gusten. Y entonces ahí hay un error sobre las cualidades del objeto, ¿no? Que pudiera ser susceptible de una indemnización. Es decir, te voy a indemnizar porque si bien era mango, también es cierto que no era del mismo mango todo lo que comercializamos, ¿no? En este caso, en una compraventa de mercancía. Y vamos a, sobre el mismo ejemplo, en el último supuesto, el error de cuenta o cálculo. Ahí se trata de que no era una tonelada, fíjate que ahí hubo un error en el cálculo y te pusimos de menos, ¿no? 100 kilos de menos. Si hay un error de cuenta de cosas, de cálculo, y este error evidentemente recae en el objeto, pues dará lugar a una rectificación de cuentas, una rectificación de cálculo para poder darle plena validez a la obligación sin necesidad de nulificarla. Como verán, en algunos casos el error es subsanable y en otros puede provocar la nulidad del acto jurídico. Ahora fíjense bien, voy a cambiar de diapositiva, pero ustedes lo que van a observar es que es casi igual la diapositiva siguiente, solamente cambia el vicio. ¿Ya vieron? Voy a regresar un poco y voy a volver a cambiar. Cambia un poco solamente en cuanto, primeramente, al vicio de la voluntad. Por una parte tenemos el dolo y por otra la mala fe. Aquí, eh, a ver, un mensaje aquí. A ver, sí, sí, me están saliendo mensajes de aceptar y sí los estoy aceptando, pero luego como que se salen y vuelven a entrar y por eso es que tienen que volver a pedir autorización. Pero ya están todos, me parece, adentro. Y si no, pues háganmelo saber, mándenme un mensaje. Ahí, mándenme un mensaje aquí en el chat si hay algo. Levanten la mano, intervengan, hablen lo que quieran. Es libre esto, ¿eh? Bueno, entonces, aquí si se fijan, cambia el vicio. Muy bien. Cambia el vicio a el dolo y la mala fe. ¿Qué es el dolo? El dolo es el empleo de cualquier sugestión o artificio para inducir al error. O sea, el dolo tiene como consecuencia que la persona caiga en el error. Pero el dolo, pues es
intencionado, ¿no? O sea, yo busco un engaño, una manera en la que tú caigas en un error y celebres un acto jurídico que no esté apegado a la realidad, pero lo hago con la intención de dañar, ¿no? Con la intención de perjudicarte y de a lo mejor obtener un beneficio propio. Ustedes seguramente ya estudiaron el dolo y la culpa en materia penal y pudieron advertir que el dolo, pues, está de alguna manera relacionado con la intención de causar un daño. Y bueno, aquí el dolo en materia civil, pues es algo muy similar. El dolo es generar un engaño, una sugestión, convencer a una persona de algo que sabemos de antemano que la vamos a hacer caer en un error. Y entonces aquí lo comparamos con la mala fe. La mala fe, aunque yo no la generé, posiblemente yo sabía que había un error, pero lo mantuve sin hacérselo del conocimiento a mi cocontratante. Entonces, Y ahí yo mantengo el error, sí, a la orden. entonces, una pregunta. Dígame. Entonces, el dolo es, es hacia otra persona y la mala fe es de uno. El dolo, Es lo, inducir y la mala ajá, fe es que yo lo sé. y mantenerlo, exactamente. En la Ok, mala fe, a lo mejor yo no lo provoqué, yo no hice un engaño, pero sé que está mal. pero yo sabía que algo andaba mal con ese vehículo y nada más le pusieron ahí nada más le limpiaron ahí, le aceitaron para que no sonara feo, pero yo ya sabía que andaba mal ese carro y aún así lo vendí como si sirviera bien. O sea, Ok, hubo mala fe porque yo mantuve un error que ya conocía y no se lo hice del conocimiento al que iba a comprar el vehículo. En ok, cambio, si yo, pues a lo mejor yo hice que el vehículo lo remarqué, ¿no? Porque eso es muy dado que remarcan los vehículos. No tenía papeles y ahí le conseguí unos papeles falsos para poderlo vender. O sea, ya hay un engaño, ¿no? Ya hay una cuestión de intención de engañar, de dañar. Y en la mala fe, a lo mejor, pues yo sé que anda mal, pero pues hago como que todo está bien, no le provoqué yo el daño, no quise engañar a nadie, pero yo sabía que andaba mal y pues no dije nada. Y la otra persona no se dio cuenta y ahí es donde cae en el error. ok, Ambos inducen al error, el dolo y la mala fe, pero la diferencia es que el dolo yo lo provoco y la mala fe solo mantengo el error que yo ya conozco, ¿correcto? correcto. En ambos casos, si se fijan aquí la diferencia entre la lámina anterior y esta, ambos provocan error y al final la consecuencia cambia. Además de lo que ya habíamos platicado, en ambos casos se tiene que responder por daños y perjuicios. Nosotros ya habíamos medio estudiado un poquito en el curso de Derecho Civil 2, Bienes y Derechos Reales, lo que entendíamos por daño y perjuicio, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, ¿alguien se acuerda de los daños y perjuicios o no? Yo no, Lick, la verdad. A ver, entonces tienen ahí su código civil. Sí, Vamos al artículo 1415. 1415 y 1416 de su Código Civil del Estado. Daños y perjuicios. sí. 1415 se entiende por daño a la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta del cumplimiento de una obligación. ¿Ok? Y 1416.
Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de una obligación. Entonces, fíjense bien, daños y perjuicios. Daño es el menoscabo en el patrimonio de una persona provocado por el incumplimiento de una obligación. O sea, hace que a mí cuando dañan un parte de mi patrimonio o me quitan dinero, ¿no? Pierdo dinero por un acto jurídico que celebré con error, pues allá hay un daño, ¿no? Y el perjuicio se genera por la cantidad que legalmente yo pude haber obtenido y no la obtuve porque me incumpliste una obligación. Vamos a trasladarle un ejemplo muy sencillo aquí en Vallarta. Imagínense que una persona se compromete a construir una casa. Entonces esa persona celebra un contrato de obra con el cliente. Ese cliente pues quiere construir ahí una casa. Vamos a suponer que construye departamentos y, y su intención de esos dos, tres departamentos, pues es en uno vivir y en los otros dos los piensa rentar en temporada alta aquí en Puerto Vallarta, en donde pues hay mucho extranjero o hay mucho visitante. Y bueno, la fecha de entrega está programada para cierto mes. Pasa ese mes, se incumple la obligación. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ahí puede haber daños y perjuicios, ¿no? Primeramente, pues yo ya no dispuse de una cantidad económica de dinero que era mía, tuve que pagar por a lo mejor celebrar un contrato de arrendamiento para poder vivir en otro lugar en lo que terminaba en mi casa, pero además de eso dejé de ganar dinero de de las rentas que yo iba a obtener del dar en arrendamiento esos dos departamentos que yo había celebrado en contrato de obra con esta persona. Entonces, ¿hay un daño? Pues claro que sí, y hay perjuicios, sí, sin lugar a dudas hay dinero, cantidades que legalmente yo pude haber obtenido y que ya no estoy obteniendo y que son consecuencia inmediata y directa de tu incumplimiento. Entonces, en ese caso pudiera demandarse la rescisión contractual más el pago de daños y perjuicios, ¿correcto? Entonces, en los supuestos donde hay dolo y donde hay mala fe, hay daños y perjuicios de por medio. Se acredita el error que recae sobre un dolo y se puede hacer la exigencia de daños y perjuicios. Consejo para futuro, cuando ustedes tengan derecho procesal civil. Los daños y perjuicios no solamente se piden, que yo he visto muchas demandas en donde solamente los enuncian y los piden. Si solo los piden, no se los van a dar. Tienen que abrir un capítulo en su demanda de daños y perjuicios, narrar las circunstancias del modo, tiempo y lugar, la argumentación encaminada a demostrar por qué existe un daño y por qué se ocasionó un perjuicio, y las pruebas que conduzcan a demostrar la existencia de ese daño y ese perjuicio. Solo así pudiéramos llegar a una condena de daños y perjuicios, ¿correcto? Entonces, es importante porque muchas veces luego pasa que piensan que solamente se piden y no se van a condenar si solamente los pido y no los demuestro. Bien, entonces, pasemos al siguiente vicio del consentimiento. Fíjense cómo voy a regresar y voy a volver a cambiar, para que se den cuenta que es la misma diapositiva
Solamente cambia lo de arriba, que es el siguiente vicio, reticencia. ¿Sí? Reticencia se produce cuando uno de los contratantes no hace saber al otro un hecho o hechos conocidos por aquel, o sea, por el primero en mención, e ignorados por este, el que recae en el error, y que de haberlos conocido o sabido, no hubiere celebrado en sus términos el contrato. A la reticencia también se le conoce como el silencio contractual. Una persona guarda silencio respecto de situaciones en los cuales pueda cambiar la voluntad de mi otro contratante. Este vicio de la voluntad es más común cuando se trata de contratos relacionados con seguros, ¿ok? ¿Por qué? Porque creo que ya lo había mencionado en clase, la reticencia se da mucho en los contratos de seguros al momento de contratar un seguro a la mejor de vida, en donde la persona dijo, yo no fumo, yo no tomo, yo hago ejercicio todos los días y de pronto le da cirrosis, le da un efisema pulmonar por tabaquismo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, definitivamente, si la aseguradora hubiere conocido las circunstancias de salud de la persona que contrató el seguro, no hubiera creído en sus manifestaciones. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues las manifestaciones del asegurado, pues tienden a ser, pues bajo una protesta de decir verdad y ya. Y no es como que la aseguradora se convierta en agente del Ministerio Público para investigar a todos sus asegurados para saber si están diciendo la verdad. Y por eso se da mucho litigio entre los asegurados y las aseguradoras al momento de querer hacer valer un seguro, porque ahí es cuando sí en litigios se investigan. Y ahí es cuando dan con los médicos que lo trataban, con las enfermedades que ya tenía y que no manifestó al momento de solicitar el seguro. Y eso genera una actualización de una condición general del seguro como excluyente de responsabilidad. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacen las aseguradoras? Pues precisamente investigan si el antecedente de la persona para poder llegar o arribar a la conclusión de si hay una excluyente de responsabilidad o hay que pagar el seguro. Entonces, la mayor parte de los vicios de reticencia pudieran tener lugar más que nada en las relaciones contractuales de seguros, pero esto no indica que solamente sea exclusivo de ese tipo de vínculos jurídicos. Bien, pasamos al siguiente vicio. El siguiente vicio es la violencia, ¿sí? La violencia se puede traducir en el empleo de la fuerza física o moral que se causa en una persona con el ánimo de perder o de sufrir un menoscabo en su patrimonio, en sus bienes o de un tercero. Normalmente, este tipo de vicio se puede tener, se puede dar lugar cuando pues se afecta con violencia física, con golpes, con amagos,
con armas o incluso con manipulaciones, ¿no? Manipulaciones de hacerle daño a una persona vinculada con esa persona, hacerle daño a su familia, y con la intención de finalmente celebrar una obligación, ¿no? Generar una obligación con violencia, obligando a la persona. Recordemos que la voluntad, pues, no debe de ser libre, ¿no? Debe de ser libre y debe de poderse generar de manera expresa o tácita, como ya lo hemos platicado. Y en esta libertad, pues, no debe de mediar ninguna especie de violencia. La consecuencia, pues, es muy evidente: invalidez del contrato. Cualquier tipo de violencia demostrada genera la invalidez del contrato. Porque además recuerden una cosa, ya habíamos visto esta parte de las presunciones. El Código Civil hace presunciones. Entonces, acuérdense que de pronto hay un artículo que señala que la buena fe se presume y la mala se demuestra. Entonces, quien diga que existe mala fe, pues tiene que demostrarlo, ¿no? Si alguien dice que su consentimiento fue viciado por violencia, pues tiene que demostrarlo. Porque la ley presume que todos actuamos de buena fe. Incluso cuando celebramos contratos hay un principio que se llama el principio de buena fe contractual. Es decir, se supone que bajo la óptica jurídica nadie va y celebra un contrato esperando no cumplirlo. Nadie va y se obliga con otra persona esperando fallarle o incumplirle. Y esto opera bajo un principio de buena fe contractual. Todos celebramos los contratos con la intención de cumplir a lo que nos obligamos y bajo un principio de buena fe, de no perjudicar a nadie, de actuar conforme al marco legal. Entonces, quien diga que no lo hizo así, pues tiene que acreditarlo. El que afirma está obligado a probar. Y bajo ese concepto, pues hay que demostrar que la voluntad efectivamente fue viciada. No basta con señalarlo. Ahora, ojo con esto. Me voy al temor reverencial. ¿Qué es el temor reverencial? Pues es la posibilidad de desagradar a personas bajo las cuales se te tiene una sumisión o respeto. Pero ojo, no basta, para viciar el consentimiento. Ay, es que esa persona fue mi jefe o es mi jefe, le guardo cierto respeto, no le puedo decir que no. Es muy típico que sucede luego, de pronto el jefe te pide prestado dinero, ¿no? ¿Y cómo le dices que no si es tu jefe? Entonces, a eso puede llamársele temor reverencial. Ojo, el temor reverencial no es causa de violencia y no vicia el consentimiento. No, pues es que le presté dinero y no me pagó. Pero pues es que se lo presté porque es mi jefe. Si no, no se lo hubiera prestado. ¿Está viciado mi consentimiento? No. No porque tú le tengas cierto respeto o hay una sumisión de esa relación, no es suficiente para decir que mi voluntad fue viciada. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos el siguiente, que es la lesión, ¿sí? Es importante que distingamos unos de otros, ¿eh? ¿Cómo es la lesión contractual en materia civil? Aquí dice que un contrato sinalagmático. Todavía no vemos las características de los contratos, pero vamos a hacer un estudio ahí un poco minucioso de cómo se dan estas características de cada uno de los contratos.
como antesala para que cuando ustedes estudien contratos civiles, pues ya estudien cada uno de los contratos y no se detengan en la teoría contractual. De todos modos, les acabo de subir un material en donde viene no estas diapositivas, sino otras más completas de donde se hicieron estas. Entonces traen más información para que le den una revisada. Dice, un contrato sinalagmático. La sinalagma es precisamente una cuestión de reciprocidad, donde hay derechos y obligaciones de ambas partes. Y luego tenemos un contrato conmutativo, ¿no? Cuando los efectos jurídicos de la relación contractual se conocen, se saben qué va a suceder. Y oneroso, o sea, de dinero, ¿no? Hablar de algo oneroso es algo que cuesta. Lo oneroso es lo contrario de lo gratuito. Entonces, si hablamos de un contrato que tiene reciprocidad, derechos y obligaciones para ambas partes, una compraventa, conmutativo porque sabemos qué se va a comprar y qué se va a vender, y oneroso porque estamos intercambiando dinero por un objeto. Dice, uno o varios de los contratantes abusando de la ignorancia o inexperiencia o miseria o necesidad de la otra parte, obtenga un lucro desproporcionado a la contraprestación a que se obliga. En palabras muy, muy cortas, pues digamos que es una especie de, se podría decir un engaño, ¿no? Un engaño, un abuso de Ventaja, confianza sin que se preste a la materia penal. Dígame, ¿cómo? ventaja. Tomar ventaja sobre alguien que tiene necesidad, ¿no? O sea, no voy a decir qué tienda, pero esta tienda que te vende la plancha a 558 quincenas de 10 pesos, pero cuando la terminas de pagar ya pagaste como 15 planchas. O sea, pero abusan de la necesidad de la gente cuando la gente no puede pagar un producto de contado, le dan una especie de facilidad, pero dentro de esta facilidad, pues te están cobrando el producto 3, 4, 5 veces de los de su valor original. Ahora, yo lo veo así, ¿eh? No quiere decir que esto sea la realidad. Yo lo veo de esa manera, pero no, no por ello quiere decir que haya lesión en todas esas compraventas, pero es una especie de abuso, ¿no? Para mi personal punto de vista es abusar. ¿Por qué? Porque pues es que como yo gano el mínimo, pues no me alcanza. Entonces tengo que comprar en abonos chiquitos todo. Pero en esos abonos chiquitos yo termino comprando las cosas 3, 4 veces. Y eso, pues sí se traduce, véanlo como lo quieran ver, pues eso sí es abuso, ¿no? Finalmente. Pero bueno, habrá quien diga que no. Y estará también en su forma de ver en un acierto, ¿no? No, no estoy diciendo que sea eh, real esto, pero finalmente la lesión es abusar, ¿no? Es abusar de una ignorancia. Cuando una persona está necesitada por tener un coche y pues ahí se lo vendes a pagos, pero pues los vendes bien caro y la verdad el coche ni lo valía, pero pues como lo ves muy necesitado, pues te aprovechas de la situación, de las circunstancias. ¿Y qué pasa? Bueno, pues puede haber de dos formas, o la nulidad del contrato o la reducción equitativa de la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, digamos, se nivele, se regule
ese abuso que ocurrió, más pago de daños y perjuicios, si los hubiere. Entonces, finalmente la lesión es un vicio del consentimiento, eh, en el cual pues una persona, por su ignorancia, inexperiencia o necesidad, genera un contrato que no debió haberlo hecho si no estuviera en esa posición, ¿no? Por eso se traduce en un vicio. Bien, sí, en el siguiente, bueno, aquí ahí ya se terminaron. Eh, ¿Dudas, preguntas sobre los vicios del consentimiento? ¿No? Muy bien. Bien, ahora decíamos, fuente, decía García Maínez, fuente es el lugar donde, fuentes del derecho, refiriéndose a las fuentes del derecho, ¿no? El lugar de donde brota el derecho. Bueno, las fuentes de las obligaciones es el lugar donde brotan las obligaciones, donde nacen. Y para poder estudiar obligaciones civiles y que ustedes comprendan de dónde nacen todas las obligaciones y sepan identificar cuando están enfrente de una, pues es indispensable que las estudiemos. Y entonces yo ya les había platicado un poco de cada una de estas. Hemos tocado algunos temas, ¿verdad? Hemos tocado temas de declaración unilateral de la voluntad, tocamos el tema del enriquecimiento ilegítimo, hablamos de algunos contratos, también explicamos un poco de la gestión de negocios y mencionamos de una manera muy somera los hechos ilícitos. Aquí vamos a ver cada uno de ellos ya un poco más profundo, e inclusive una figura que se conoce como el abuso del derecho, ¿correcto? Entonces, vamos a iniciar por la principal fuente de las obligaciones civiles, a la cual le llamamos contrato. También la sesión anterior hice una pausa y énfasis en una cuestión que es bastante teórica, pero que explicábamos a través de una concepción en lato sensu, sentido amplio, y otra en stricto sensu, en sentido restringido o restrictivo. Y decíamos que todo aquel acuerdo de voluntades se le puede llamar convenio, la convención de las partes. Todo acuerdo de voluntades es convenio. El convenio es el género y el contrato va a venir a ser la especie. En la práctica, también les dije que el contrato pues crea y transfiere derechos y obligaciones y en cambio el convenio se utiliza para modificar o extinguirlas. Entiéndase el contrato como un acuerdo entre dos o más personas para crear o transmitir derechos y obligaciones. Y en este caso, esos derechos y obligaciones, cuando se vean de alguna manera imposibilitados para su cumplimiento, o que en su caso las partes decidan terminar con esa obligación, pues podrán hacerlo a través del instrumento convenio. Entonces entiéndase que el convenio, en sentido estricto, es aquel acuerdo que modifica o extingue derechos y obligaciones. Ya tenemos ahí la distinción en estricto sentido de cómo podemos diferenciar al contrato del convenio. Creo que esto ya había quedado claro desde la última sesión, entonces entiendas esta parte de esa forma. Convenio, lato sensu, todo acuerdo de voluntades. Entonces, el convenio en sentido amplio crea, transfiere, modifica y extingue. Estricto sentido, crea, transfiere solo el contrato
modifica y extingue solo el convenio. ¿Correcto? ¿Dudas? No, ¿verdad? Bueno. Ahora, piense bien. Les decía, vamos a estudiar un poquito la clasificación de los contratos. Y este material está en se los he subido ya, ahí a la plataforma. Les voy a pasar el enlace para que lo puedan rescatar. Ya del día de hoy ya está activa la plataforma. También para que vayan revisando las tareas que están asignadas para esta primera mitad del curso. Em, Vamos a analizar entonces la clasificación. Voy a abrir un poquito para que se vea más grande. Fíjense bien, los contratos se clasifican. Em, Hay diferentes clasificaciones de los contratos, pero cada clasificación tiene sus características. Entonces, aquí, por ejemplo, el primer conjunto de características siempre vamos a ver que vienen de dos en dos. Y por ejemplo, el primer conjunto de características de los contratos es que los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. En el caso de los unilaterales, pues son aquellos contratos en los que una de las partes recibe los derechos y la otra las obligaciones. Un ejemplo muy claro es la donación. Ya lo habíamos tocado un poquito, ya con esto seguramente quedará más claro. En la donación, pues el derecho es para el donatario y la obligación es para el donante. ¿En qué sentido? Pues primera en el sentido en el que el donante se deshace de parte de su patrimonio para entregarlo al donatario. Y esto lo hace a título gratuito, porque no recibe nada a cambio. Entonces, si hablamos de la unilateralidad y bilateralidad en los contratos, en sus características, entiéndase que son unilaterales aquellos contratos donde solo una de las partes tiene derechos y la otra tiene obligaciones. Y entiéndase que el contrato será bilateral cuando se originan derechos y obligaciones para ambas partes. Volvamos al ejemplo que hemos estado tocando, la compra-venta de un vehículo automotor. Evidentemente ese contrato es bilateral, porque así como yo recibo un vehículo, yo pago un precio por ese vehículo. Tengo la obligación de pagarlo y tengo el derecho de recibirlo con las características que han sido señaladas previamente en el contrato y que la persona que me lo vendió reciba también el derecho de recibir ese dinero. Entonces hay derechos y obligaciones para ambas partes. La compraventa es un contrato bilateral. En el siguiente grupo de clasificación tenemos los contratos onerosos y gratuitos. Ya lo veníamos platicando hace un momento. Oneroso es aquel contrato en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos, o sea, donde yo me deshago de un carro, pero me dan dinero a cambio. Yo tal vez ya no tenga ese dinero porque lo usé para comprar el vehículo, pero tengo ahora un vehículo. Entonces, el contrato de compra-venta de vehículo automotor es oneroso porque hay provechos y gravámenes para ambas personas que lo celebran. Y en cambio, en el contrato de donación, volvemos al contrato de donación, los provechos son para una parte y los gravámenes son para la otra. Yo te doy un bien a cambio de nada. Yo me deshice de un bien, fue un gravamen. ¿Por qué? Porque ya mi patrimonio quedó, digamos, disminuido porque me deshice de un bien. Y en cambio tú te hiciste de un patrimonio.
de manera gratuita, tú no diste nada a cambio. Entonces la donación es un contrato gratuito. El siguiente grupo será conmutativo y aleatorio. Conmutativo es aquel contrato en que las prestaciones son ciertas y determinadas desde que se celebra el contrato. El contrato de compraventa es conmutativo. ¿Por qué? Porque las partes ya saben qué van a comprar y qué van a vender. Ya lo decía yo desde la última sesión que tuvimos presencial. La compraventa es perfecta. Basta el acuerdo de voluntades para que lo sea. No importa que yo no te haya dado el coche, no importa que no me lo hayas pagado. En el momento en donde acordamos precio y cosa, desde ese momento es perfecta la compraventa. Y entonces, como ya sabíamos qué coche era y ya sabíamos cuánto cuesta, el contrato es conmutativo, porque las prestaciones son ciertas y determinadas desde que acordamos celebrar ese contrato. Y a diferencia de los conmutativos, los aleatorios no dependen de la voluntad de las partes, ¿sí? La cuantía de las prestaciones depende de un acontecimiento incierto. Eh, por ejemplo, el juego y la apuesta es un contrato aleatorio. Yo aposté el día de hoy que México ganaba 2-1 y me quedó mal Sudáfrica. No metió ni uno, es más, le sacaron a dos. Pero bueno, no dependía de mí, dependía de ellos. Entonces, en los contratos donde hay una situación que depende de un alia es un acontecimiento futuro e incierto, pues se vuelve aleatorio. El juego y la apuesta son contratos aleatorios. En el siguiente, la siguiente clasificación podemos observar que hay contratos principales, aquellos que existen por sí mismos, es decir, no dependen de ningún otro contrato para existir. La compraventa es un contrato principal, porque no necesito de otro para que exista. En cambio, los contratos accesorios no pueden existir si no hay una obligación principal. Los contratos de accesorio suelen ser contratos de garantía. Como ya hemos estudiado algunos, les diré que el contrato de hipoteca, el de prenda y el de fianza, pues son contratos accesorios porque ¿qué sentido tendría que yo quisiera garantizar algo que no existe? Un contrato de hipoteca puede ser garantía de una compraventa, de una apertura de crédito. El contrato de prenda puede ser accesorio de un contrato de mutuo con garantía prendaria, en donde yo dejo un bien en garantía de un préstamo de dinero. Y el contrato de fianza puede ser una garantía personal de que hay una persona llamada fiador que va a responder en caso de que yo no pague la renta en mi contrato de arrendamiento. Entonces, el contrato accesorio va a ser la fianza. Habrá un fiador que se haga cargo del pago de mis rentas si yo no pago. Como verán, los contratos accesorios no pueden existir si no existe un contrato principal. En conclusión, en esta primera parte podemos decir que el contrato de compraventa de un vehículo automotor es bilateral, oneroso, conmutativo y principal. Ya me vi haciendo los ejemplos para el examen.
Les voy a poner el contrato y ustedes me van a decir sus características. Oye, Lick, una pregunta también. La donación también podría ser aparte de gratuito, sería un contrato unilateral, ¿correcto? Sí, es correcto. Cada grupo de características va a obedecer a un contrato. Es decir, un contrato como lo dije hace un momento. O sea, voy a regresar un poco. Como lo dije hace un momento, la compraventa es bilateral, onerosa, conmutativa y principal. En cambio, la donación es unilateral, gratuita, conmutativa, y esto se los digo porque no se pueden donar cosas futuras, solo se pueden donar cosas presentes, y principal. Entonces, como verán, tanto un contrato tiene características de cada uno de los grupos, tanto el otro las tiene igual. Gracias, Lick. Con gusto. ¿Qué pasó, Christopher? ¿Todo bien? Todo tranquilo por ahora. Esperemos que sí. Se oyó medio raro ese rugido. Bueno, bien. En el siguiente grupo de clasificación de los contratos tenemos instantáneo y de tracto sucesivo. Los contratos instantáneos son aquellos que producen sus efectos en un solo acto. La compraventa es un contrato instantáneo porque fijamos un precio y una cosa, se hace la transacción y es instantáneo. No requiere un perfeccionamiento a través del tiempo. En cambio, los contratos de tracto sucesivo son aquellos que producen sus efectos a través del tiempo. Por ejemplo, el arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo porque se producen sus efectos conforme van pasando los meses, se va pagando la renta y se va disfrutando del uso, goce y disfrute del bien. Hablando propiamente de un contrato de arrendamiento de cualquier cosa, de un vehículo automotor, de una casa habitación, de un local comercial, de una membresía de club, de un letrero bueno, aquí no los hay por el reglamento de imagen visual, pero también incluso los lugares para exhibir publicidad se dan en arrendamiento. Aquí en Vallarta no los hay por el reglamento de imagen visual que no permite tener uso de espectaculares, pero en lugares como en Guadalajara podemos observar muchos lugares de arrendamiento de exhibición de imágenes. Entonces, este tipo de contratos son de tracto sucesivo porque se van perfeccionando a través del tiempo. En la siguiente clasificación tenemos los consensuales en oposición a real, es decir, aquellos contratos que se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes. ¿A qué nos suena? La compraventa. Yo les dije, la compraventa es perfecta con el solo acuerdo de las voluntades. No importa que yo no te haya dado el coche y no importa que me lo hayas pagado o no me lo hayas pagado. Con el simple hecho de acordar, la compraventa es consensual. Por eso tiene esa característica. La compraventa no requiere de la entrega de ninguna cosa. ¿De acuerdo? La compraventa será perfecta en el acuerdo de voluntades. Y en cambio, en oposición al consensual, sería el contrato real, cuando no basta el consentimiento, sino que se necesita la entrega de la cosa para el perfeccionamiento del contrato. En el caso de la prenda, tenemos como garantía real un bien mueble, ¿cierto?
cuando yo hago un contrato de mutuo, que es un préstamo de bienes fungibles o de dinero, generalmente dejo a cambio algo, lo que conocemos como pignorar o empeñar. Para poder generar este contrato de prenda es necesario la entrega de la cosa, porque es un contrato real. Requiere para su perfeccionamiento que yo entregue el bien que voy a dar en garantía. Si no, no puede tener efectos jurídicos ese contrato. Muy bien. Permítanme un segundo, voy a conectar la laptop porque ya se le está acabando la pila. Apenas es la primera semana y ya estamos pensando en exámenes. Dios mío. Listo. Usted no se aflija, Christopher. Usted siempre le va bien. No es siempre. Casi siempre. Podría pasar algo. Bueno, usted échele ganas y ya, no se aflija. Entonces, en cuanto en cuanto a los contratos consensuales en oposición a formal, son aquellos en los que se le da la libertad a las partes para que manifiesten el consentimiento por el medio que así lo deseen. El contrato de compraventa es un contrato consensual. No requiere que yo lo haga por escrito. Acuérdense que el 1309 del Código Civil establece que para la celebración de contratos no se requerirán formalidades, salvo que la ley disponga que deban de observarse ciertas formalidades. El contrato de compraventa de vehículo automotor que tenemos en este caso, hablando como ejemplo, pues es un contrato consensual en oposición a formal. Pero ojo, el contrato formal es cuando el consentimiento se debe manifestar a través del medio designado por la ley para que el contrato sea válido. Hay contratos que establecen que deben de revestirle ciertas formalidades. Por ejemplo, el mutuo. El mutuo es un contrato formal. Si ustedes prestan dinero y no lo hacen por escrito, considérenlo una donación, porque la donación es un contrato consensual en oposición a formal. ¿Hay excepciones? Siempre las hay. Cuando se va a donar un inmueble, pues recordemos que la formalidad de todo acto jurídico que recae sobre bienes inmuebles debe constar en escritura pública. Por lo tanto, tendríamos la misma excepción cuando se trate de un contrato celebrado de compraventa de un bien inmueble. Y la clasificación derivada de los contratos nominados e innominados, pues habla un poco de cómo el Código Civil tiende a estructurar los contratos. Yo en clase tomé mi Código Civil y les empecé a mencionar todos y cada uno de los contratos que ahí se señalan en sus capítulos dentro de mi código. Quiere decir que todos esos contratos, incluyendo el de compraventa, son contratos nominados,
porque el Código Civil les da un nombre, les da una denominación, tienen un nombre específico: mutuo, comodato, arrendamiento, a parcería agrícola, parcería de ganados, compra de esperanza, prestación de servicios profesionales, contrato de obra a precio alzado. Todos esos contratos tienen un nombre establecido por el código. Esos serán nominados. Y en cambio serán contratos innominados aquellos que no estén regulados expresamente por la ley. ¿Cuál es un ejemplo de estos? Bueno, hay en su mayoría, en materia no civil, sino mercantil, hay bastantes contratos que en el uso moderno de las transacciones comerciales se pueden llegar a utilizar. No obstante, no existen aquí, en nuestro país, pero se utilizan porque existen y son aplicables en otros países. Y al momento en el que nuestro Código de Comercio, en el artículo 78, establece que las convenciones en materia mercantil podrán realizarse sin que para ello se observen formalidades específicas, prevé que nosotros nos podamos obligar como queramos. Entonces, por eso es muy usual que se tomen ejemplos de otros países para celebrar contratos comerciales en el nuestro. Un ejemplo de ellos es el joint venture. Es muy similar a la asociación en participación, pero tiene sus diferencias. En materia civil, podemos hacer una especie de mezcla entre un contrato y otro, pero en materia de comercio esto se resuelve, por ejemplo, tomando la naturaleza del contrato que más se asemeje en nuestra legislación. Yo quiero pensar que, por ejemplo, en materia civil pudiera yo hacer un contrato en el cual, pues, genero una prestación de un servicio, eh, de pasear perros en la vía pública, pero también de bañarlos y de darles alojamiento. Entonces, podría ser un contrato muy sui generis, porque no necesariamente es un contrato en el cual yo estoy prestando un servicio profesional, porque cuidar un perro, pues no es un servicio profesional. Pudiera ser un servicio técnico, pero ¿qué técnica yo necesito para cuidar un perro? Quizá hoy en día ya haya técnicas, pues especiales, ¿no? Para saber cómo tratar un perro en específico o varios, pero no tiene una relación nominativa como tal, porque ahí yo estoy poniéndole un servicio de bañar perros, pasear perros y cuidarlos, incluso darles alojamiento, alimentarlos. Entonces, pudiera ser un contrato en el cual pues no estuviera especificado como tal en el código con un nombre en particular, pero eso no significa que no pueda yo hacerlo. Si tiene un objeto lícito, si se dan los supuestos de los sujetos quienes lo celebran y existe el vínculo jurídico por escrito, ese contrato será innominado, pero será válido y surtirá efectos legales. ¿Qué pasaría entonces con estas personas que rentan su vientre para embarazadas? Creo que tocamos el tema una vez. ¿Cómo se aplicarían estas reglas a ellos? Correcto, eso que dice Christopher es algo muy novedoso. Son temas de maternidad subrogada en los cuales pues el alquiler de vientre no está regulado. Y no solo no está regulado, me explico. En nuestro país, solamente en Sinaloa y en Tabasco está regulada la maternidad subrogada. En las demás entidades no está prohibida, pero tampoco está permitida, simplemente no está regulada. ¿Qué es lo que sucede? Primeramente, se puede hacer una interpretación. ¿En qué sentido? En el tema de los derechos de la personalidad. Como ustedes saben, en términos del artículo 26 y 28 del Código Civil del Estado de Jalisco, pues los derechos de la personalidad tienen ciertas características, y entre ellas, pues que son innatos, que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, y por tal motivo, ese es el fundamento para no darle entrada
a un tema de alquiler de vientre, porque hacemos la interpretación derivada de un derecho de la personalidad y estaríamos hablando que ese derecho de la personalidad no se puede dar en arrendamiento, porque no es un tema previsto el arrendamiento para los derechos de la personalidad. Y en ese contexto es por eso que no es permisible de acuerdo a nuestro código. Sin embargo, eso no significa que no haya casos en los que sí ha procedido la maternidad subrogada, pero ¿por qué? Porque las personas interesadas en ese tipo de procesos promueven un juicio de amparo y un juez federal autoriza esa parte, ¿sí? Pero ya son temas un poquito más técnicos de explicarles. Ustedes que van en tercero van a ir empezando a adquirir ese conocimiento técnico cuando vayan en octavo, van a ver materia de juicio de amparo y en noveno prácticas de juicio de amparo. ¿Correcto? Sí, Du- correcto, gracias. ¿Dudas, preguntas? No, hasta ahorita no creo. Bueno. Y para hacer esto un poco más ilustrativo, yo les decía, bueno, ¿cuáles entonces son los contratos nominados? ¿Cuáles son la clasificación de los contratos regulados en nuestro código según su utilidad? Como les digo, este material está en su plataforma, nada más ahí yo copié y pegué esta parte para poderlo mostrar aquí. Pero si se fijan, ahí tenemos pues los contratos preparatorios, los que preparan una obligación futura, como es la promesa. Aquí es muy común en Puerto Vallarta la promesa de compraventa cuando se trata de inmuebles que todavía no existen, pero que en su momento van a ser determinables. O sea, que son determinables y van a ser determinados en un futuro porque pues con el contrato de la promesa, pues te entregan un plano, te entregan unos anexos en donde vienen especificaciones de cómo se va a entregar la casa, en dónde va a estar, cuál es el número de casa, cuál es el proyecto del desarrollo, etcétera. Y luego tenemos los contratos bajo su principal función de traslativos de dominio. En el tema de la compraventa, pues evidentemente cambio de dueño. En el tema de la permuta, pues ya les había explicado, la permuta es un intercambio de una cosa por otra, que seguramente la conocieron como trueque, pero se llama permuta. La donación también cambia de dueño la cosa. Y el mutuo, pues evidentemente, si te voy a dar un bien fungible o dinero, pues si es un bien fungible puede ser reemplazado por otro de la misma calidad, cantidad o especie. Y si es dinero, pues evidentemente no me vas a regresar el mismo billete, me vas a dar su equivalente de regreso. Y en los contratos traslativos de uso, pues tenemos el arrendamiento, el subarrendamiento, el comodato, que el comodato sería precisamente conceder el uso, goce y disfrute de un bien no fungible para ser restituido de forma posterior y por eso es un contrato traslativo de uso. Luego tenemos los contratos que se pudieran catalogar como de prestación de servicios, que es el depósito, el mandato, la prestación de servicios profesionales, las obras a precio alzado, el transporte y el hospedaje. Que también cada uno de estos contratos se estudian en su siguiente curso, en Derecho Civil 4, ya estudian las reglas particulares de cada uno de ellos. Luego tenemos contratos de realización de un fin común. También ya lo platicábamos, cómo hay agrupaciones de personas destinadas a un fin común que siempre que sea lícito pudiera generarse este acuerdo plurilateral, en muchos casos bilateral y en otros plurilateral. Ahí encontramos la asociación civil, la sociedad civil, la parcería agrícola, la parcería de ganados.
Y luego tenemos los aleatorios, los que no dependen de nosotros, sino de otro acontecimiento que sea ajeno a los contratantes. Y ahí entra el juego y la apuesta, la renta vitalicia y la compra de esperanza. En los contratos de garantía, como ya lo había señalado, pues serán el de fianza, la prenda y la hipoteca. Y los contratos que prevén una controversia, el de transacción y el compromiso en árbitros. Esos serían los contratos nominados por nuestro Código Civil. En nuestro, en nuestro país impera un principio, ¿sí? Un principio que proviene de latín, esta locución latina, pacta sunt servanda, significa lo pactado obliga. Hay dos teorías en el derecho de las obligaciones y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Una de ellas, que es la que aplica y la que impera en nuestro código, es la de pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Y explica esta teoría que los contratantes están obligados a observar el clausulado del contrato completo, los principios legales que están vinculados con el acto a celebrar, las reglas emergentes del uso que se trate según el contrato o lo que conlleve su celebración, y que tienen que observar bajo este principio que ya señalé hace un momento, la buena fe de los contratantes. Y esto deriva en una jurisprudencia que les dejo ahí el número señalado en amarillo, es la 186972, cuyo rubro literalmente dispone que los contratos pues deben ser fielmente cumplidos, no obstante sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar ese cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al concertarse aquella. ¿Qué quiere decir esto? Hay una teoría que se llama teoría de la imprevisión. Esta teoría de la imprevisión proviene igual del latín, de una teoría que se conoce como sic rebus stantibus, que explica que cuando hay una relación contractual que sufre cuestiones imprevisibles y que estas cuestiones imprevisibles generen un incumplimiento, el contrato pudiera renegociarse o reconsiderarse las obligaciones para poder generar un cumplimiento. Si esta teoría fuera aplicable conforme a nuestro código, pues no hubiera pasado lo que pasó en pandemia, ¿no? Finalmente, la pandemia, pues nadie pudo prever que viniera una catástrofe de esa naturaleza y que las personas se quedaran sin trabajo, sin un medio de cómo subsistir, que no pudieran pagar sus rentas. Finalmente, la teoría que impera es el pacta sunt servanda, y lo pactado obliga. No obstante de que haya imprevistos, no obstante de que haya casos fortuitos, que me haya quedado sin trabajo y por eso no te puedo cumplir, no obstante de ninguna cosa, lo pactado obliga y lo que yo me obligué es lo que tengo que cumplir. Y ante un incumplimiento, pues solo queda o el cumplimiento forzoso o la rescisión contractual. Entonces, en nuestro país, pues tenemos que entender que cuando nos obligamos a algo, debemos de cumplirlo o soportar las consecuencias legales que pudiéramos enfrentar conforme a un incumplimiento. Luego tenemos que los contratos son interpretables. Son interpretables a la luz de ciertas reglas, ¿ok?
Entonces, el código establece que precisamente cuando las cláusulas de un contrato son claras y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, pues entonces la interpretación va a ser literal, o sea, a lo que diga el contrato, a lo que diga la letra del contrato. Pero sabemos que muchos contratos, y más hoy en día que estamos acostumbrados al uso de las tecnologías, al uso del Internet, la mayoría de las personas prescinden de buscar un servicio profesional de alguien que se dedica al derecho y creen que lo más fácil es preguntarle a la IA o buscar en internet un contrato, descargarlo, cambiarle los nombres, hacerle algunos ajustes ahí y creen que con ello pues es lo más viable para no tener que invertir más dinero. Bueno, posiblemente a esas personas les salgan bien las cosas y posiblemente no. La realidad es que los contratos pues son como un traje a la medida y hay que surcirlo de una manera específica para cada cliente. Y entonces, eh, evidentemente, la inteligencia artificial y las herramientas pues son utilizables incluso por nosotros, ¿no? Sería yo muy, bastante, ¿cómo se puede decir? Em, no en el mal sentido de ser hipócrita si digo que está mal usar la inteligencia artificial cuando yo la uso, ¿no? Eh, pero hay que saberla usar. Y nada más llegar y preguntarle algo a la inteligencia como si fuera Google, pues la realidad es que eso no es usar la inteligencia. La inteligencia es una herramienta muy práctica si se sabe utilizar, pero además no solo se sabe utilizar, si se sabe lo que está bien y lo que está mal. Finalmente, la inteligencia puede generar una corrección de estilo o de redacción, pero no va a reemplazar a una estrategia jurídica. Por lo tanto, pues sí es indispensable que quien la use entienda cómo se interpretan los contratos para evitar ambigüedades. Ahora bien, si los contratos no son claros y no se pueden interpretar de manera literal porque generan dudas, entonces la regla de interpretación me la da el código. Me dice que la interpretación de las cláusulas será global, entendiéndose la cláusula con diversos sentidos como la más adecuada. Es decir, un contrato eh, es un todo y no debe de interpretarse aisladamente. Se debe de entender cuál es el objeto del contrato, para qué fue hecho el contrato. Eso me va a revelar la intención de los contratantes. Entonces, cuando las cláusulas no son claras y no las puedo interpretar literalmente porque son vagas o ambiguas, me tengo que ir a la interpretación global, a decir, a ver, ¿qué es lo que quisieron hacer los contratantes? ¿Por qué se obligaron en estos términos? ¿De qué trata globalmente el contrato? ¿Para qué fue hecho? Y con eso puedo yo elegir el sentido que tenga mayor claridad de la cláusula que estoy interpretando, porque lo estoy haciendo a la luz de la intencionalidad de haber hecho ese contrato. Luego, otra regla de interpretación me dice que las cláusulas deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Es decir, volvemos al punto. Si hay cláusulas dudosas, tengo que establecer una guía de cuál será la interpretación más apegada al objeto del contrato, a lo que quisieron hacer los contratandos, los contratantes. Por eso es que se le debe de atribuir a las dudosas el sentido del conjunto de todas que me va a revelar la verdadera intención de quienes celebraron el contrato. Y así podré generar una armonía en esa interpretación.
Luego tenemos la regla de las palabras. Muchas veces encontramos palabras en los contratos que pudieran ser de uso técnico propias de la naturaleza del contrato. Un contrato de obra, por ejemplo, suele tener muchos tecnicismos. Entonces, la regla, para poder entenderlo, me dice que las palabras que tengan distintas acepciones deberán entenderse en aquella que sea la más conforme a la naturaleza del contrato. Entonces, si el contrato es de obra, pues tendré que pensar en una jerga que se utilice en la obra, ¿no? En un léxico del cual se hable en un ámbito de ingenieros, de arquitectos, ¿sí? Y debo de entender que esos términos van a ser aplicables al contrato que tengo. Somos abogadas y abogados, pero pues no podemos saberlo todo. Entonces, el hecho de saber interpretar un contrato no me obliga a conocer con precisión todos los aspectos técnicos que se manejen en el mismo. Por eso cuando se hace un contrato, por ejemplo, a mí me ha tocado en el ámbito de los contratos de licitación pública, me ha tocado que algunos contratos tienen algunos aspectos bastante técnicos y es indispensable que el abogado se ayude de algún contador, de algún ingeniero, de algún arquitecto, dependiendo de la naturaleza del contrato, para conocer cuál es la mejor acepción de las palabras ahí descritas. Porque si hacemos una interpretación literal, pues evidentemente podemos confundirnos. Así como en derecho, algunas palabras de uso común significan otras cosas, en otras profesiones también podemos encontrarnos con este tipo de situaciones. Otra de las reglas es que el uso de la costumbre del lugar servirá también para interpretación de ambigüedades. Normalmente es muy utilizado lo que se llama uso y costumbre en materia comercial, derivado de las transacciones de los comerciantes, pero también en materia civil, cuando tengamos alguna duda y que esta duda pueda recaer en la costumbre de los contratantes, pudiéramos guiarnos de esa manera para interpretar de una forma correcta el contrato. Luego tenemos la siguiente regla que habla de que si la duda recae en las cláusulas accidentales, porque hemos de saber que hay ciertos tipos de cláusulas, eh, para esto me voy a permitir, a ver, que me ayuden a leer el artículo, vamos al 1309. (1309) Los contratantes pueden pactar las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria se tendrán por puestas aunque no se expresen. Las cláusulas que sean accidentales a la A naturaleza del ver, contrato, Christopher, eh, voy a situarme aquí en el chat para hacer un texto. Nada más, si lo puede volver a leer un poco más pausado para destacar las reglas. ok. Adelante. Los contratantes pueden pactar las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen. Las cláusulas Entonces, que sean fíjese, accidentales, lo voy a interrumpir un poquito. Fíjense que hay cláusulas que se requieren a requisitos esenciales o consecuencias naturales del contrato. Esas cláusulas se tendrán por puestas, aunque no se establezcan, porque son cláusulas que derivan de la naturaleza propia del contrato. Entonces, esas cláusulas, aunque yo no las ponga, se tienen por puestas.
porque están en la ley. Es como si yo en cada contrato tuviera que copiar el capítulo de la compraventa. Pues claro que no, no lo tengo que hacer. Hay cláusulas que son de orden, digamos, hay reglas que son de orden público que ya están en la ley y que no necesito convertirlas en cláusulas. Solamente necesito hacer alusión a la naturaleza del contrato. Si el contrato es una compraventa, pues evidentemente la primer cláusula será el objeto. El objeto del contrato es generar la compraventa y identificar plenamente qué es lo que se va a comprar y qué es lo que se está vendiendo, ¿correcto? Entonces, eh, dice el artículo 1309 que está leyendo su compañero, dice, los contratantes pueden poner las cláusulas que quieran, pero las que son esenciales o consecuencias del contrato de su naturaleza, pues se tendrán por puestas aunque no las pongan. ¿Cuál más? ¿Siga? Las cláusulas que sean accidentales o la naturaleza del contrato son renunciables, pero la renuncia deberá constar expresa y claramente. Ahí, fíjese bien, las accidentales son renunciables, pero la renuncia deberá constar expresamente. O sea, yo puedo renunciar a ciertas cláusulas cuando son accidentales. En los contratos de arrendamiento es muy común ver, por ejemplo, que el arrendatario renuncia a su derecho de prórroga. Por ley, hay en el arrendamiento, en los casos en los que el arrendador ya no quiera seguir dando en arrendamiento el inmueble, se establece que el arrendatario tiene un derecho de prórroga que podrá exigirle al arrendador quedarse una temporalidad igual a la que tenía en el contrato que está terminándose. Pero como es una cláusula accidental, pueden insertar una renuncia expresa. No desnaturaliza el contrato, no está prohibida su renuncia. ¿Por qué? Porque cuando una cláusula es de orden público, el mismo código establece que ese derecho es de orden público y es irrenunciable. Entonces, cuando un derecho es de orden público y renunciable, aunque pongas la cláusula, se tendrá por no puesta. Pero si es un tema de renuncia a ciertos derechos que sí pueda ser renunciable, no se puede dar por hecho que renunciaste a menos que esté expresamente establecido en el contrato. ¿Siga? Con el siguiente artículo, Ah, ahí ya terminó. sí, Bueno, entonces, fíjense bien, ahora vuelvo a la regla. Dice, si la duda recae en las cláusulas accidentales y este es gratuito, se estará la menor transmisión de derechos. Si fuese oneroso, se aplicará la duda buscando la reciprocidad de las contraprestaciones. Es decir, cuando el contrato es gratuito y hay duda en los derechos renunciados, pues está a la menor transmisión de derechos y obligaciones. Y si es oneroso, se va a buscar la reciprocidad. Esa es la regla. Siempre que haya una duda en ese tipo de cláusulas accidentales. Y finalmente, para cerrar, si la duda recae sobre el objeto principal del contrato, que no se sepa cuál fue la intención de los contratantes, así de sencillo, el contrato es nulo. ¿Por qué? Porque si ni siquiera se puede entender cuál fue la intención de los contratantes, pues el contrato ni siquiera tiene sentido. No se podría advertir cuál es su funcionalidad. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Veamos el examen. en En el el examen examen.